causa para que se origine la surgencia en la perforación de un pozo es única, y esta es de que la presión hidrostática que ejerce el fluido de perforación sea menor a la presión de formación, es decir, a la presión que ejercen los fluidos que están dentro de la formación. Ahora bien, es necesario que sepamos cuáles son las causas que hacen de que la presión hidrostática baje de manera repentina. ¿Y por qué digo de manera repentina? Porque se supone que cuando venimos perforando el pozo, lo venimos perforando en una condición de sobrebalance, es decir, en una condición donde la presión hidrostática es mayor a la presión de formación. Entonces existen ciertas causas que hacen de que la presión hidrostática baje de momento. Para ello quiero explicar en qué consiste y cómo se calcula la presión hidrostática. En este caso, la presión hidrostática la podemos calcular con este factor de conversión 0.052, multiplicarla por la densidad del fluido, que se mide en libras sobre galón, y multiplicarlo por la profundidad vertical verdadera. ¿En qué consiste esa profundidad vertical verdadera? Existen pozos que se construyen o se perforan de manera desviada. Por ejemplo, yo puedo empezar a perforar un pozo y llegado en un punto lo puedo empezar a desviar. Entonces, si yo quiero incluir aquí esta profundidad, yo tengo que tomar en cuenta la profundidad hasta donde él es vertical, hasta ese punto. Es decir, en este caso, como el pozo se perfora hasta aquí, entonces yo tengo que trazar una proyección aquí, y toda esta profundidad sería la profundidad vertical verdadera. Para nosotros calcular la presión hidrostática, entonces tenemos que utilizar este factor de conversión, porque la profundidad la medimos en pie y la densidad la medimos en libras sobre galón. Los galones no son compatibles con los pies, porque en este caso tendríamos que medir la densidad en libras sobre pie cúbico. Debido a que la densidad la medimos en libras sobre galón y la profundidad vertical verdadera la medimos en pie, necesitamos este factor de conversión, que hace de que esa presión hidrostática nos dé en unidades del sistema inglés en PSI. ¿Ok? Entonces, una vez explicado ya lo que es la presión hidrostática, entonces aquí tenemos las causas que hacen de que esta presión hidrostática baje después que vengamos en una condición sobrebalance. Estas causas son densidad insuficiente del fluido. Ahora, si venimos en una condición de sobrebalance, ¿qué es lo que hace que la densidad del fluido baje de manera repentina? Para que una densidad baje de manera repentina pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, de que exista gas de formación en la perforación que haga que corte el lodo, es decir, de que haga de que disminuya la densidad. Otra de las causas es causas operacionales, es decir, que se haga un barbuleo, se abra una válvula en los tanques de lodo donde pueda entonces penetrar agua hacia los tanques y haga que la densidad baje. ¿Ok? Otra de las causas que influyen en que la presión hidrostática baja es el llenado insuficiente del pozo. Existen operaciones básicas en el pozo en el cual nosotros tenemos que ir llenando de fluido el pozo. Estas operaciones son las de sacar tubería. Cuando nosotros extraemos tubería del pozo, el pozo inicialmente ocupa un volumen con la tubería dentro. A medida que nosotros vamos sacando la tubería, el volumen dentro del pozo disminuye. Este volumen lo tenemos que compensar con un llenado de lodo en el pozo. Si este llenado es insuficiente y no agregamos la cantidad suficiente de lodo, hace que la columna del lodo baje. Si la columna baja, quiere decir que el TBD va a disminuir. Y si el TBD disminuye, por concerniente disminuye la presión hidrostática. Entonces esa sería una de las causas por las cuales la presión hidrostática baja. Otra de las causas es la pérdida de circulación. Cuando nosotros estamos perforando, tenemos que tener en circulación el fluido, es decir, están las bombas prendidas para que el ciclo del fluido de perforación se cumpla. Si la presión hidrostática es muy alta, es decir, la presión hidrostática haga de que la formación se fracture y entra fluido de perforación, este fluido de perforación se pierde dentro de la formación y por concerniente va a bajar la TBD, es decir, la columna de fluido va a bajar y va a hacer de que la presión hidrostática baje. Entonces esta es otra de las causas de que nosotros tengamos pérdida de circulación. Generalmente la pérdida de circulación existe cuando la presión hidrostática es muy alta y supera a la presión de fractura, es decir, la presión de fractura es la presión permisible
de que la formación aguanta para ser fracturada. Y otra de las causas principales es las presiones anormales. Una presión anormal es algo en que los supervisores e ingenieros en locación no pueden prevenir, ni se puede a veces predecir con exactitud. Porque podemos venir perforando y de pronto entramos en una formación que es de presión anormal. Para ello, lo aconsejable es que tengamos siempre fluido de perforación preparado para que cuando entremos en una presión anormal, lógico que esta presión, al ser mayor que la hidrostática, nosotros necesitamos entonces incorporar fluido para hacer de que la presión hidrostática sea mayor a la presión de formación. Bueno, amigos, en este caso entonces pude especificar cada una de las causas que hacen de que la presión hidrostática sea menor a la presión de formación.